15 minutos completan las 9 de la mañana aquí en el rumbo del país. Justo ahora, aquí, la palabra iluminada de Federico Jovine. Gracias, Domingo, compañeros de cabina, amigos que nos escuchan. Buenos días. Miren, el 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia del país y al otro día, temprano en la mañana, comenzaron los pleitos por la aduana en la República Dominicana. Así ha sido siempre. Entonces, la Primera y la Segunda República fueron signadas por, por el deseo de tener un control sobre las aduanas del país, no controlarlas, sino tener control, en el sentido de que era una economía muy pobre y a lo largo de todos esos años, quien controlara la aduana controlaba el ingreso del Estado Dominicano. Quien controlaba la aduana, en otras palabras, tenía el presupuesto, en otras palabras, tenía la nómina. Eso fue así durante más de 100 años. De hecho, uno de los grandes hitos de Trujillo fue presentarse como el restaurador de la aduana dominicana y tener la soberanía sobre la aduana. Nos invadieron por la aduana, nos ocuparon por la aduana. Hubo de 1900 a 1914 X cantidad de gobierno, más de 15 por la aduana. Así que la aduana es un tema recurrente, sin embargo quedaron detrás en el tiempo. Ya incluso con una ley de 1953, llegamos a 1980 y tenemos una aduana totalmente desfasada. Y desde el 80 hasta este año, durante más de 40 años hubo intentos de poder hacer dotar al país de un marco jurídico, intentos que fueron apoyados por organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la OEA, el Fondo Monetario, por muchos técnicos locales, consultores nacionales. Todo el mundo quería una aduana. Faltaba un ingrediente, evidentemente, que era una voluntad política en un contexto que requería esa voluntad política. Y voy a recordar, para que ustedes tengan una idea de qué se puede dimensionar con tener o no una aduana, una anécdota que me hizo una vez el empresario Fernando Capellán, quizá por el año 2000, 2011. Yo estaba en Codevi, en Dajabón, y hablando en Codevi, en Dajabón, él me decía que tenía que sacar la mercancía por Jaina. La mercancía que fabricaba en Dajabón la tenían que sacar por Jaina porque en Puerto Plata no habían condiciones. Entonces no somos economistas, pero podemos entrever y especular un poco lo que puede impactar en el gasto, en el costo final de un producto, tener que sacar algo que se produce en Dajabón por Jaina y no por Puerto Plata. ¿Por qué? Porque no habían condiciones físicas, no habían condiciones jurídicas, no habían condiciones institucionales, no había eficiencia operativa. Digo todo esto porque apostar a construir unas aduanas de calidad es una necesidad del Estado dominicano, del Estado, no del partido, no del gobierno. Es una necesidad porque uno de los pilares que componen que nutren el presupuesto de la República Dominicana son las aduanas. Porque estamos a la puerta de una reforma fiscal integral y la reforma es para buscar unos recursos, pero si podemos encontrar recursos a través de una gestión eficiente de las aduanas, quizás la reforma puede tener un menor nivel de intensidad. Seguirá siendo estructural y necesaria, pero quizás seguirá siendo menos cuantitativamente voluminosa. Digo todo esto porque en el día de ayer el director general de aduana, Eduardo Sanz Lobatón, pues estaba haciendo un recuento de los primeros 100 días de algo que es un hito, que hay que decirlo, que es un hito, que es el despacho de 24 horas. Este despacho de 24 horas fue algo que se anunció en enero de este año, que iba a darse inicio en julio. Y ayer, en efecto, en 1 de julio comenzó el piloto, ya no el piloto, sino el despliegue total del despacho de 24 horas. Y en el día de ayer se estaban dando una serie de estadísticas en torno a lo que significa y representa para el Estado estos primeros 100 días del despacho de 24 horas. Yo no voy a quedarme mucho tiempo en las estadísticas, yo quisiera ver el aspecto más macro del tema, lo subyacente, porque para lograr eso, ¿qué se tuvo que hacer? Y pensar esto como el disparador de una serie de procesos que se necesitan continuar haciendo desde el punto de vista operativo en la aduana para lograr mayor eficiencia, para poder darle sustancia y razón de ser a esta nueva ley 168-21 que tiene aduana de hace 2 o 3 meses. Entonces, en ese tenor, se tuvieron que hacer arreglos, en primer lugar, institucionales, porque una cultura, una práctica
no se cambia de un día para otro, pero tampoco se puede imponer. Las culturas que trascienden, los comportamientos que logran sobreponerse a los desafíos del tiempo, son aquellos que son compartidos, son aquellos que son acordados y son aquellos en que amplios colectivos de partes interesadas entienden que tienen que ser mantenidos en el tiempo. Y eso fue indispensable para el tema de estas 24 horas, y hay que rescatar eso, porque independientemente de cuántos furgones entran, que si son 2.900, que si son 2.100, que si son 3.000, lo importante es el arreglo institucional que se tuvo que hacer. Sentar en una mesa 30 instituciones del Estado, 80 stakeholders entre courier, naviero, dueño de puerto, ponerse de acuerdo y que cada parte entendiera que le tocaba hacer algo, eso es importante, eso es gobernabilidad. Porque la aduana se encontró 16 de agosto con despacho de 4 días y medio y decir, en menos, anunciar 6 meses después que de 4 días y medio se va a rebajar a 24 horas, eso no lo puede imponer el Estado solamente, por más voluntad política que tenga. Eso se necesita acordarse con todas las personas que en primer lugar serán afectadas, que serán beneficiadas y que tienen que poner su grano de arena en cada tramo de esos 4 días y medio. Porque a cada uno, al puerto le toca una parte, a los navieros le tocan otra, a los despachadores le toca otra, a los couriers le toca otra, a los empleados le toca otra. Coordinar, concertar, implica también un despliegue tecnológico. Decir que en 24 horas se van a revisar contenedores y a aduanizar mercancía, eso implica que no se puede individualizar el tema, que tiene que apoyarse en el Big Data, que tiene que apoyarse en la tecnología, en el sentido de poder lograr con inteligencia artificial revisión de todo lo que se está haciendo en ese tiempo. Eso implica necesariamente recursos y también necesita acondicionamientos físicos de infraestructura, de mejores muelles, de mejores zonas de carga. Ahora bien, perfecto, tenemos aduana de 24 horas y tenemos un apagón también, pero ¿en qué nos beneficia eso? Bueno, perfecto, un discurso, pero traduzcamos esto a lo ordinario, traduzcámoslo a la cotidianidad. Traduzcamos esto a las pequeñas, al impacto cotidiano inmediato. Bueno, en primer lugar, para el país, muchísimo, porque en una época de manejos geopolíticos, donde hay una potencia emergente a mucha distancia, con un puerto de Mariel en Cuba muy cerca, pensar en tener un hub regional, es decir, que tener una aduana, tener unos puertos que no solamente sean receptáculos de entrada y salida de mercancía de República Dominicana y hacia República Dominicana, sino que el país se convierta en un puente que sea capaz de servir de tráfico y de que tener condiciones para que otros países se puedan dejar mercancía aquí y de aquí se distribuya en otras partes de la región del Caribe. Eso es muy ambicioso y eso comporta mucho beneficio para el Estado dominicano. Para el país como tal, tener un hub, pero para el Estado, aumentar la recaudación y el ahorro que esto representa. Si antes algo se hacía en 4 días, este ahorro a la fecha, según el director de aduana, Lozanzo Lobatón, ha significado un ahorro de más de 500 millones de dólares. La incorporación del despacho de 24 horas hasta la fecha. 500 millones de dólares, poco más, poco menos, son 28.000 millones de pesos que se pueden reorientar hacia otras cosas. Para los comerciantes es un ahorro enorme, es un ahorro enorme. Estamos hablando de que de los 2.295 importadores que están registrados y de casi 3.000 contenedores de los 8.000 contenedores que se han registrado en los últimos 3 meses, el 65% son MIPYMES, son pequeños comerciantes que pueden arriesgarse a apostar en ese negocio y hacer más rápido sus operaciones, porque saben que en 24 horas lo pueden tener. Visualicen que el contenedor son frutas, por ejemplo. No tenemos que pensar mucho en lo que significa tener en el puerto 4 días un contenedor, lo que representa 4 días pagar en alquiler en el puerto, lo que representa si es una mercancía refrigerada a la cadena del frío, 4 días con un freezer en el contenedor con el prendido, la energía que se gasta, el espacio que ocupa, todo eso son pequeños ahorros que en definitiva, ¿en quién repercuten y a quién benefician? Al consumidor, a nosotros. Entonces, pensar en un ahorro de 24 horas en tiempo repercute directamente en nosotros como ciudadanos y repercute sobre todo en el peor de todos los momentos, como decía mi compañero anteriormente,
en un momento en que hay un serio congestionamiento por el tema de contenedores que va a repercutir en los próximos meses en el flujo normal de entrada y de mercancía. Y si a eso le añadiéramos que tuviéramos un despacho ineficiente, pues entonces ni contemos con eso. Pero este no es el caso. Entonces, esto hay que verlo de la perspectiva de lo que implica la modernidad en un contexto globalizado de altas demandas geopolíticas. La modernización de las aduanas no solamente es una necesidad nacional y del Estado dominicano, es una aspiración que tienen todas las personas que están involucradas en ese negocio y en la cual nos beneficiamos todos los ciudadanos. Así que tenemos que apostar y apoyar estos procesos. Habrán lagunas, habrán baches, habrán reversas, pero estamos haciendo un proceso como país dinámico, revolucionario, en muy poco tiempo, y la única opción que tenemos es seguir hacia adelante y seguir apoyándolo.